En esta oportunidad, por supuesto, presentar los resultados correspondientes al cierre del ejercicio 2021 como parte del informe dictados, pues por supuesto daríamos a conocer los resultados ya finales y definitivos del ejercicio 2022 y creemos que va a ocurrir en los próximos días, de manera que muy pronto podremos también confirmar que esta información, cómo estamos entendiendo el entorno y los desafíos que estamos identificando, así como también las estrategias que estamos siguiendo para, digamos, por un lado, aprovechar las oportunidades que se pueden estar observando en el entorno, observando la gestión de los fondos que administramos en Improsa. Siendo las 2:07 de la mañana, tenemos 2:08 de la mañana, tenemos 10:08 de la mañana, tenemos 47 personas presentes en el video, de manera que voy a dar inicio a las 10, al esfuerzo de última incorporación a la ya estoy de vuelta. Tal vez, Betsy, te agradecería muchísimo que puedan compartir la presentación para dar inicio en un minuto, por favor. Listo, supongo que todos estamos viendo la presentación. Yo la estoy viendo. No se está haciendo desde mi computadora, así que yo supongo que todos la estamos viendo. Bueno, siendo las 10:10 de la mañana, vamos a dar inicio. Voy a empezar, por supuesto, por el Fondo Gibraltar. Creo que es importante dar una perspectiva del cierre de cada uno de ellos y hacer referencias a algunas situaciones de cada uno de los mismos. Y estaremos, pues, por supuesto, también al final de la presentación, pues, daremos un espacio para preguntas y respuestas. El Fondo Gibraltar concluye el ejercicio 2022 con un total de activos de $413 millones, de los cuales 403 corresponden a la partida de bienes inmuebles. Esto nos permite señalar que activo productivo es el equivalente a un 97,58% del total del activo y tan solo
un 2,42% del activo corresponde a otros componentes del activo, llámese efectivos, inversiones, cuentas por cobrar, gastos pagados por anticipado, etc. Esto es un fondo altamente invertido en activo productivo, lo cual, pues, por supuesto, siempre es importante mencionar, ¿verdad? Por su vocación, ¿verdad? El activo calificado, pues, corresponde a un alto porcentaje del activo total. Cuenta con 35 conjuntos inmobiliarios, ¿verdad? Y tiene 179,000 metros cuadrados arrendables al cierre del ejercicio y cuenta a esa fecha con 142 inquilinos. Un aspecto importante que tuvo lugar en el último trimestre del 2022, pero que no es algo nuevo en el fondo, pues desde el año 2007 tomamos decisiones de venta de activos, ya sea para reciclar capital, ya sea para tomar ganancias de capital, ya sea para gestionar riesgos que observamos en relación a algún tipo de activo. Lo cierto es que efectivamente desde entonces, desde el 2007, el Fondo Gibraltar tiene una vocación de venta de activos. Esta tuvo lugar el 31 de octubre del 2022, correspondió al centro de distribución del Grupo Monge. El precio de venta pactado entre las partes fue de $24,798,800. Tuvimos una ganancia bruta de $3,719,585. Estuvo en el portafolio 7 años, ¿verdad? Y este activo en su momento representaba un área total arrendable de $29,644 para un total de 5,21% del total de la cartera. ¿Qué hicimos con estos recursos? Bueno, desapalancamos temporalmente el fondo. Básicamente, esto en función de la evolución de las tasas de interés, como lo veremos más adelante. Esto es uno de los desafíos más importantes, bueno, no solamente del Fondo Gibraltar, yo creo que tampoco es solamente un tema del país, sino es en general un problema global, ¿verdad? De que estamos viviendo una época de altas tasas de interés como el resultado de políticas monetarias debidamente emprendidas por los bancos centrales alrededor del mundo, medida que, pues, por supuesto, está orientada a controlar el fenómeno inflacionario que de carácter global y sus efectos en el país estamos enfrentando. Entonces, esta decisión de la venta de activos, bueno, los recursos los empleamos, pues, en alguna medida para cancelar pasivos y desapalancar el fondo y por otro lado, pues, nos mantuvimos ciertas sumas de dinero con el propósito de fortalecer el capital de trabajo de este fondo. Y bueno, y por supuesto tomamos la ganancia de capital, la cual, pues, por supuesto, iniciamos su proceso de distribución el 20 de enero recién pasado y concluiremos su último pago el 20 de abril, todo de conformidad con la política de distribución de ganancias de capital que está prevista en el prospecto vigente y actualizado del Fondo Gibraltar. Sigamos. Bueno, ¿cómo queda después de esta decisión la composición del portafolio? Seguimos teniendo como los dos activos principales el Cafetal 2, que representa un 22% del activo, el centro corporativo, el Tobogán con el 21%, Torre La Sabana con un 7%, Tributo con un 6%, Global Park con Sykes un 6%, Multipark un 4% y otros inmuebles el equivalente a un 34% del total de la cartera. Esta clasificación que se presenta es básicamente como usando el parámetro de valor libros, ¿verdad? Y podemos concluir que son carteras de inmuebles de alto nivel ubicados a lo largo del área metropolitana y en cuanto al sector de oficinas,
la mayoría de los inmuebles que componen este portafolio se clasifican como A más y A. Por actividad económica, el fondo continúa estando altamente expuesto al sector de zonas francas, básicamente de servicios, un 14% comercio, otros servicios orientados al mercado local, un 12%, un 8% en gobierno, industrial un 5% y otros sectores de actividad un 7%. Verán. Sigamos. Nuestros principales inquilinos que equivalen al 50% de los ingresos están aquí descritos: Amazon, DHL, Experian, Conavi y Sykes, ¿verdad? Y otros inquilinos representan el otro 50% y dentro de los cuales destacan los que aquí estoy mencionando: Nestlé, Abbott, Life Miles, Kraft, Cargill, Siemens, Eaton, GBM, McDonald's, UPS, Snap Technologies, Universidad Latina, Microport Technologies, Ericsson y las embajadas de Japón, Alemania, Trinidad y Tobago y Turquía, entre otros. Ahora, yo me imagino que muchos de ustedes, y esto es un tema que en alguna medida ha salido en los medios de comunicación, y así que lo voy a abordar desde una vez en esta presentación para, digamos, dejar que las preguntas sean lo más ricas posibles al final. Bueno, ¿cómo estamos gestionando la ocupación del fondo? Vamos a ver. El país desde el 2018 a la fecha ha venido enfrentando algunas situaciones que son importantes. Doña Rosalía, ¿usted tiene una consulta? Es que vi un mensaje de doña Rosalía. Disculpe, pero la dejamos para después, no se preocupe. Bueno, gracias. Desde el 2018, nosotros en el país, y ahora me refiero también a la parte internacional, hemos vivido básicamente tres grandes fenómenos económicos que de alguna manera están impactando la actividad de la inversión inmobiliaria en nuestro país, ¿verdad? Por un lado, el cambio en el régimen tributario en el 2019, esto creándose las rentas del capital inmobiliario y las rentas del capital en general, pues provocaron un incremento de más del 100% en la tasa efectiva del impuesto sobre la renta, anulando cualquier beneficio que existiese respecto a otro tipo de figuras societarias. Los fondos hoy en día están básicamente tasando a una utilidad equivalente, ¿verdad? Muy cercana al 30% de la utilidad antes de impuestos, ¿verdad? Si uno usara el método de la renta ordinaria. Esto es una modificación de carácter estructural, ¿verdad? La consideramos de carácter permanente, ¿verdad? No es un tema coyuntural, es un tema estructural y esto ha venido a formar parte de digamos, de los desafíos más importantes de cómo gestionar y mitigar el tema impositivo. El segundo fenómeno que se presenta en este periodo de tiempo, por supuesto, es la pandemia y derivado del cambio tecnológico acelerado que ha habido el mundo. La pandemia acelera algunos cambios importantes en los modelos de negocios, incluyendo el tema del trabajo remoto, ¿verdad? Algunos le llaman el work from home. Yo creo que hoy en día el trabajo remoto es una mejor forma de definir dado que ya no hay restricciones sanitarias que obliguen a la gente a permanecer en la casa, ¿verdad? Creo que el tema del trabajo remoto es un concepto mucho más amplio, ¿verdad? Y no solamente tiene que ser abordado desde una perspectiva sanitaria, tiene que ser abordado desde otras perspectivas. El trabajo remoto en el mundo es un fenómeno que pareciera ser de carácter estructural, ¿verdad? Es decir, es un tema de carácter permanente, una modificación permanente, lo que nos lleva a pensar
que efectivamente nuestras políticas y proyectos tienen que también considerar en sus formulaciones lo que es el tema de la reducción de la demanda del espacio como de oficinas como resultado de un cambio estructural en el modelo empresarial a nivel global. Ahora, lo que sí está claro es que todavía está por determinar la magnitud de ese tema de trabajo remoto. Yo no creo que después de 2 años de pandemia, prácticamente 3 años, en marzo cumplimos 3 años de la declaratoria de la emergencia nacional, no creo que hayamos llegado a una posición apocalíptica en la cual las oficinas ya dejen de existir, ¿verdad? Yo creo que el péndulo de la historia está en movimiento y está todavía en proceso de definirse cuál es la magnitud del trabajo remoto como un cambio en las formas en que las empresas se organicen. Eso es un aspecto que también hemos entendido y estamos entendiendo que no es uniforme a nivel de las empresas, sean estas locales o internacionales. Entendemos que hasta la fecha las empresas locales vienen muy agresivamente volviendo a la oficina, y las empresas internacionales todavía están tratando de decidir qué aspectos del trabajo remoto van a implementar. Esto en función también de lo que ocurran en otras latitudes, ¿verdad? De los fenómenos de los mercados laborales en sus respectivos países de origen. Es un aspecto que está todavía por verse. Pero además, digamos, como último fenómeno, en el 22 enfrentamos el fenómeno inflacionario y el crecimiento de las tasas de interés y ahora una posible contracción de la actividad económica global, ante lo cual las empresas a nivel global están tratando de prever, digamos, los efectos de estos dos fenómenos, inflación de costos y por otro lado el tema de tasas de interés. Ante lo cual, por supuesto, una decisión que siempre hemos visto en el pasado es la de los despidos, ¿verdad? Y hemos visto algunas compañías a nivel global que tienen operaciones en Costa Rica reduciendo sus planillas, ¿verdad? Y una de ellas es inquilina de nosotros. Y hemos entendido que ya hay algunos despidos en curso en dicha empresa. Y me refiero básicamente a Amazon. Que esto pueda modificar la ocupación de Amazon. Yo creo que considerando y de otras compañías, yo creo que hay que considerar que este fenómeno estructural, que es el tema tecnológico y este tema del trabajo remoto, ¿verdad? Y además el tema coyuntural de las condiciones adversas que se dicen o se esperan que se materialicen durante el 23 y hasta el 25 en términos de contracción de la actividad económica, en alguna medida nos va a tocar en el país y en alguna medida va a afectar al sector servicios en general, ¿verdad? No solamente a una empresa en particular, sino indudablemente son fenómenos de carácter global que tienen alguna incidencia en nuestro país. Y estamos dándole seguimiento muy activo. Y cuando tengamos situaciones que informar expresamente respecto a contracción de áreas o contracción de personal, pues lo haremos de conocimiento de ustedes. En todo caso, estamos ahorita 31 de enero y nos veremos nuevamente el 29 de marzo y el 30 de marzo en las asambleas ordinarias. Así que nuevamente en 2 meses estaremos reunidos y ya les informaré con detalle si han habido acuerdos ya formales y definitivos con las compañías y debidamente suscritos, que a la fecha todavía no los tenemos. ¿Qué contratos hemos firmado durante el 2022? Y aquí vean que a pesar de todo este escenario de incertidumbre macroeconómica, temas de tasas de interés, de revolución tecnológica y de teletrabajo, firmamos 8.113 metros cuadrados nuevos,
¿verdad? Lo cual equivalen a $123,253 de ingreso por mes, ¿verdad? Eso representa un 4.58% del ingreso mensual del fondo. Hemos ganado y estamos en trámites para la firma de dichos contratos 1.590 metros adicionales que generarían $13,395. Esto representa un 0.5% del ingreso mensual promedio. Tenemos un alto potencial y están en negociaciones 6,675 metros cuadrados adicionales por un total de $110,254, equivalentes a un 4.10% del ingreso mensual. Y esto en términos brutos podría representar, una vez cerrados para el 2023, 16,378 metros adicionales de colocaciones, $246,902, lo cual equivalía a un 9.17% del ingreso promedio. Al mismo tiempo hemos experimentado salidas por 19,185 metros cuadrados durante el ejercicio 2023. Tal vez las más importantes es el traslado de Microsoft a Torre Universal y la devolución de un edificio por parte de Citel en Global Park, como los aspectos tal vez más relevantes de las situaciones que se presentaron durante el 2022. Y la absorción neta que esto produce, es decir, los ingresos potenciales ganados y firmados menos las salidas, nos representarían una contracción de 2.800 metros cuadrados, ¿verdad? Una reducción del ingreso de $53,000 al mes, equivalentes a un 1.97% del ingreso. Esto, espero que todos ustedes comprendan que esto es dinámico, ¿verdad? Que esto cambia conforme las gestiones de colocación se llevan a cabo, conforme las estrategias de comunicación y promoción de los espacios que arrendamos tienen lugar, y de manera que esta cifra la estaremos actualizando indudablemente en el mes de marzo conforme vayan avanzando los esfuerzos de comercialización que estamos realizando. La ocupación del fondo al cierre de diciembre es de un 81%, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa certificación de fallecimiento? Certificación de fallecimiento. No sé a qué se refieren, perdón, quien haya hecho el comentario. Voy a continuar mi exposición. El 81% de ocupación de Gibraltar es el cierre de diciembre. Tenemos un 71% de los contratos con un plazo máximo de vencimiento de 3 años, un 9% entre 3 y 5 años y un 20% de los contratos a más de 5 años. Como pueden observar, el 22 ha sido un año en donde han habido cambios importantes en la ocupación y esperamos que este fenómeno del 22 lo vayamos corrigiendo durante el 23 conforme el éxito de la ocupación y de los esfuerzos de reocupación del fondo se vayan materializando. Esperamos que el 23 concluya con una ocupación del 82.8%. Sigamos. No obstante, el tema de la ocupación es de destacar que el fondo concluye el ejercicio de 2022 con ingresos superiores al año 21 en más de $1 millón. Como ustedes pueden observar, el 2021 tuvimos $31.3 millones de ingreso y el 22 de $32.3 millones de ingresos. Claro está, reitero, estas son cifras no auditadas y veremos las cifras auditadas en el mes de marzo en nuestra asamblea ordinaria, como ha sido lo que siempre hemos hecho durante 20 años, con la única excepción del ejercicio 2020, derivado de la situación pandémica que se vivió en ese año.
El margen de operación y los gastos de operación mejoran, ¿verdad? Hemos hecho que el margen de operación prácticamente llegue a un 69% del ingreso, es decir, del ingreso total de 32 millones de dólares, tengamos un remanente para absorber los gastos financieros y los impuestos, ¿verdad? Superior al porcentaje que devengamos en el 21 y por supuesto superior al del 20, ¿verdad? Y superior al del 19 y superior al del 18. Es decir, tenemos una utilidad de operación mucho más dinámica como resultado de los esfuerzos de eficiencia en los que hemos trabajado activamente a lo largo de los años. Aquí empezamos a ver los primeros efectos del nuevo ambiente de tasas de interés, ¿verdad? Y aquí hay una situación que además resulta ser perversa, ¿verdad? No solamente hemos experimentado un incremento de la tasa base o de la tasa de referencia como resultado de la política de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, la SOFR a un mes que pagábamos nosotros en el 21 respecto a la que estamos pagando en el 22, ha crecido significativamente y ha crecido varias veces significativamente. Por eso insisto que es un crecimiento significativo. Sino que como resultado de ese movimiento en las tasas de referencia, también se nos ha movido el impuesto a las remesas al exterior. Recordemos que por muchos años este fondo se ha financiado en el exterior y dado el ambiente benigno de tasas de interés que hemos experimentado a lo largo de mucho tiempo, ¿verdad? Habíamos venido teniendo una ventaja en la estructuración financiera del fondo derivado de la forma en que se financiaba. Es odioso decirlo, pero resulta que la política fiscal del gobierno incide, yo creo que extrañamente, no debería ser así, pero bueno, debería promover la obtención de financiamiento más barato posible para hacer inversiones en el sector real de la economía, para hacer que sea más dinámica la economía y para que esto nos permita tener mayor crecimiento, un mejor nivel de vida, un ingreso per cápita más alto y por supuesto también ingresos fiscales más altos. Pero ahora resulta que por el hecho de que nosotros nos financiamos en el exterior, estamos seriamente valorando la posibilidad de repatriar las deudas que tenemos en el exterior, con lo cual el gobierno llegaría a perder ese ingreso por impuesto a las remesas que hoy en día nosotros hemos tenido que estar confrontando y enfrentando y que en el 2023 va a ser realmente muy cuantioso. Scotiabank nos redujo la prima en este fondo de 3.90 sobre la SOFR a un mes a 3. Sin embargo, no es suficiente, ¿verdad?, para compensar el crecimiento en la partida del ingreso, perdón, del impuesto a las remesas. Estamos en conversaciones con dos de los bancos estatales más importantes del país y con otros bancos privados importantes que tienen operaciones locales para determinar y ver si es posible poder evitar la existencia de ese impuesto que realmente para el año 2023 se vuelve una partida que a nuestro juicio no solo no tiene ningún efecto de creación de valor para el fondo, sino que además resulta odiosa tener que estarla cubriendo cuando tenemos alternativas legales y legítimas como la obtención del financiamiento dentro del país. Eso lo estaremos probablemente anunciando en marzo, el resultado de nuestras conversaciones con los dos bancos estatales con los que estamos conversando y por supuesto lo que estemos conversando con dos bancos privados de muy importante tamaño en nuestro país. Ya me referí al tema de impuestos en otras presentaciones, pero aquí les dejo el recordatorio del efecto que el impuesto sobre la renta ha tenido sobre los resultados de los fondos de inversión en general.
Ahora, sobre el tema de la utilidad neta y margen neto, pues hemos logrado incrementar la utilidad total del fondo y esto nos alcanza a un equivalente al 50% del ingreso percibido, para un total de utilidades de 16 millones de dólares. Sigamos. Sobre el activo inmobiliario y sobre el rendimiento del activo productivo, es importante señalar que todavía estamos por debajo de la rentabilidad del activo productivo que observábamos en el 2020, pero lo importante es que estamos como porcentaje incrementándolo, ¿verdad? De 5.3 a 5.4 y esperamos en los años venideros seguir en ese proceso de recuperación en un ambiente más normalizado de lo que hemos vivido en estos últimos 4 ejercicios, ¿verdad? Desde el hueco fiscal, pasando por el cambio de impuestos, después por pandemia y ahora por inflación, el crecimiento de las tasas de interés, pues bueno, no ha sido sencillo el entorno en el que hemos operado en este cuatrienio. Ahora, el retorno del patrimonio sube de 4.4 a 5%, y esto también nos parece muy importante señalar en esta presentación. Sigamos. Ahora, es importante mencionar que el rendimiento, el dividendo por participación, ¿verdad? Y el rendimiento líquido está en un proceso de verse beneficiado por la ganancia de capital, la cual se estará distribuyendo en el mes de enero y en el mes de abril, para un total de $23.34 por participación. El rendimiento calculado sobre valor de mercado es de 5.35% en cuanto a ese dividendo que estamos distribuyendo. El valor libros con el que cerramos el 2022 es de 5.137 y el precio de mercado es 5.241. Y es importante mencionar que hay una recuperación en el vector en razón de lo que voy a presentar a continuación. Hace algunos años atrás, mi persona junto con otros miembros de la Cámara de Fondos hemos venido insistiendo en que los mecanismos y metodologías de valoración que se emplean por parte de los proveedores de precios para la determinación del valor del vector en sí mismo tienen desincentivos respecto a la formación de precios y desincentivos respecto a la generación de liquidez. Muy lejos están esos mecanismos del pasado de promover la liquidez en el mercado secundario. Y bueno, y finalmente logramos dar un paso importante con un proveedor de precios que se llama Valmer. Este proveedor de precios está inscrito en la Bolsa Nacional de Valores y, perdón, en la Superintendencia General de Valores, y es una subsidiaria de la Bolsa de Valores de México, ¿verdad? El vector de precios, y esto es una síntesis muy específica para vectores para títulos extranjeros, utiliza como fuente Bloomberg, lo que señale Bloomberg a la 1 de la tarde, hora de Costa Rica, respecto a los bonos extranjeros o los títulos extranjeros. A nivel de la renta fija local, ¿verdad? Se utiliza los algoritmos que la Bolsa Nacional de Valores tiene para la construcción de curvas de rendimientos para aquellas operaciones que no correspondan a observaciones, es decir, a transacciones. Y en lo que realmente es importante, y me voy a concentrar, es en el caso de fondos inmobiliarios. Existen 3 criterios. El primer criterio son transacciones, observaciones que tienen lugar en una sesión de bolsa.
siempre que sea el valor acumulado de dichas transacciones 75 millones de colones o $125,000. El segundo criterio, cuando no hay transacciones en un día determinado, son las ofertas, ¿verdad? Siempre y cuando el valor sea mayor de 100 millones de colones o de $150,000. Este fue un movimiento muy importante, ¿verdad? Para tratar de determinar que no transacciones de bajo valor movieran el valor de capitalización de mercados de grandes emisores. Que eso es una tentación en la que es usual caer, ¿verdad? Con el propósito de, vamos a ver, promovamos liquidez. Ocurría que en el pasado una transacción de $40,000 o una observación de $40,000 podía hacer mover el valor de un fondo de $400 millones en activos, ¿verdad? Y eso resultaba ser claramente perverso. Si no hay observaciones y si no hay transacciones, el tercer criterio es que el último precio se aproxime al valor en libros, ¿verdad? Y esto ocurriría si esta situación de ausencia de transacciones se mantenga por 15 días hábiles, ¿verdad? Y así sucesivamente, cada 15 días hábiles se llegaría al valor en libros si no hay si no hay transacción o si no hay observación, ¿verdad? Es decir, efectivamente, en ausencia de transacciones, siempre tenderemos a ir hacia el valor en libros del instrumento como el vector de precios del emisor Valver. Grupo Financiero Improsa tomó la decisión el último trimestre del 22, una vez confirmada la implementación de esta metodología, de cambiar de proveedor de precios de PIPCA a Valmer, y esto lo hicimos en el último trimestre del 2022. Sigamos. Fondo Mobiliario Los Crestones, y esto me parece muy importante, ¿verdad? El primero que obviamente hay que tocar como referencia es la fusión de los fondos, ¿verdad? El 30 de marzo del 2022 se celebró la Asamblea de Inversionistas, en la cual se aprobó la propuesta de fusión por absorción del IMPROSA, Fondo de Inversión No Diversificado Inmobiliario de Dólares 2, y el Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Multipark, por parte del Fondo de Inversión Inmobiliaria de Los Crestones. El 23 de septiembre del 2022 se realizó el pago del derecho de receso del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos e IMPROSA, Fondo No Diversificado Inmobiliario de Dólares 2, todo de conformidad con lo que se había autorizado en la Asamblea de marzo del 2022. Y el 1 de diciembre del 2022 formalizamos la fusión, ¿verdad? Por absorción de ambos fondos, prevaleciendo el Fondo de Inversión Inmobiliaria de Los Crestones. Ya salimos de registro y estamos emprendiendo los últimos trámites de desinscripción del Fondo Multipark y del Fondo Dólares 2 ante distintas instituciones y en las bolsas centroamericanas donde todavía tenían algún registro estos dos fondos. Esto tendrá lugar en lo que resta del primer cuatrimestre. Yo esperaría tener ya todo concluido por tarde el 30 de abril del 2023, de manera que ya simplemente sea un tema de trámite burocrático la desaparición de los otros dos fondos. Los inversionistas el 1 de diciembre recibieron y se les acreditó los títulos según los términos de intercambio. Entiendo que los señores inversionistas del Fondo Dólares 2 salieron muy beneficiados, ¿verdad? Recuperaron el monto el costo histórico de su inversión, ¿verdad? Y por supuesto, algún vueltito ahí en función del redondeo al entero inferior, dado que los nominales de ambos fondos, Crestones y Fondo 2, era de 5,000, pues habían evidentemente vueltos que dar, y estos también se pagaron el 1 de diciembre a cada uno de los custodios en donde estaban depositados los instrumentos, ¿verdad?
manera que podría decir que este proceso fue altamente exitoso y sigue en respuesta a las estrategias que más adelante abordaré. En cuanto al fondo Crestones, tenemos 273 millones de dólares en activos, 265 de los cuales son son bienes inmuebles. Esto, al igual que en el caso de Gibraltar, denota una alta concentración de activo productivo. En este caso es un 96.36% del activo total es activo productivo. Contamos con 33 inmuebles, 172,000 metros cuadrados arrendables y 113 inquilinos. Aquí cambió la diversificación y creo que es una de las cosas más positivas, ¿verdad? de este acto. Yo creo que vamos a ver, debe la comunidad de inversionistas reconocer los efectos positivos que implica digamos, abatir las concentraciones inconvenientes. Vean ustedes que en el caso de Forum 1, ese era un activo altamente concentrado en el fondo 2, ¿verdad? Era un activo que representaba prácticamente el 90% del activo total, ¿verdad? El 75% del ingreso provenía de un solo inquilino, ¿verdad? En el fondo 2. Aquí estamos frente a un tan solo 21%, ¿verdad? Del activo total. Multipar con un 12% del activo total. Bueno, en el caso de Multipar, que igual ocurría las mismas concentraciones, ¿verdad? Walmart de Heredia, que sí ya era un tema histórico en el fondo Crestones, un 8%, La Virgen un 8%, Desarrollo Comercial un 6%, Distrito 7 un 6%, Grupo Q un 5% y otros inmuebles un 34%. ¿Verdad? Y esto es un tema muy importante, ¿verdad? Abatir las concentraciones inconvenientes tiene como contrapartida la acumulación de poder de negociación. Y ahora nos podemos referir un poco a eso cuando hablemos de estrategia. Zonas francas, alcanzamos un 36% de exposición en este fondo. Este fondo estaba muy poco invertido en zonas francas. Eran otros los sectores relevantes, como los pusimos en la asamblea. Pues bueno, ya materializamos una exposición importante a zonas francas, comercio un 25%, servicios un 23%, financieros un 10% y otros sectores un 6%. Y bueno, vean lo que empezamos a mencionar hace un rato, ¿verdad? Las concentraciones son diferentes. Procter & Gamble un 17%, Walmart un 11%, Emerson Electric un 9%, Banco Nacional un 7%, Grupo Q un 6% y Encore Capital un 5% y otros inquilinos, ¿verdad? Un 45%, y ahí tenemos algunos de los nombres importantes que tenemos en el fondo Crestones. Aquí la historia es positiva, ¿verdad? En la gestión de ocupación, ¿verdad? Tenemos contratos firmados por 15,419 metros cuadrados, equivalentes a $146,951 por un equivalente del 13%. Hemos ganado, después de los firmados, 503 metros cuadrados adicionales, equivalentes a $9,000 adicionales por mes, equivalente a 0.81%. Tenemos un alto potencial en 3,196, que equivaldrían a 39,000 metros cuadrados, equivalentes a un 3.47% del ingreso total mensual. Y si uno suma estas cosas brutas que tienen contratos firmados, ganados y de alto potencial, estamos hablando de 19,000 metros adicionales colocados durante el 22 o por colocarse, $195,000 de ingresos, equivalentes a un 17.36% del ingreso. Salidas 3,612, 46,000, estas salidas representaron 46,000 metros cuadrados, perdón, $46,000 al mes, equivalentes a un 4%. Aquí el efecto neto es positivo. 15,505 metros cuadrados positivos de absorción neta positiva, ingresos adicionales por $148,000, equivalentes a un 13.25% del total. Yo me imagino que ahora ustedes deberían decir, caramba, si yo comparara esta filmina con la de Gibraltar,
los efectos serían mucho menos adversos. Y eso es todo lo que me refiero cuando hablaba de los temas de conjuntar las carteras, ¿verdad? No solamente adquirimos mayor poder de negociación porque abatimos las concentraciones inconvenientes, sino también reducimos la volatilidad del ingreso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una mayor masa, ¿verdad? Una mayor capacidad financiera para absorber las volatilidades. Y bueno, y ese es un poco el mensaje, ¿verdad? Que quiero al final como mensaje relevante desde el punto de vista de largo plazo. Bueno, de lo que veníamos hablando en el pasado y lo que estamos viendo hacia adelante. Es decir, es indispensable en este entorno continuar con el proceso de fusiones. Y eso lo veremos al final de esta presentación. La ocupación de Crestones sube y ahora lo vamos a ver, cierra diciembre con 83%, tenemos un 57% de los contratos a 3 años, 15% entre 3 y 5 y 28% a más de 5 años. Y vean lo que les decías con respecto a la ocupación, ¿verdad? No solamente la transformación de antes Almafisa, hoy Distrito 7 y la reocupación del inmueble, la reocupación de la Virgen, sino también la suma de los factores hace que este fondo crezca significativamente su ocupación respecto a los ejercicios 2021. Y estamos llevando adelante una dinámica muy positiva y muy virtuosa en cuanto a ocupación en este fondo durante el 2023. Esperamos que la ocupación de este fondo concluya el ejercicio 2023 con 89%. Vean los que ocurre con los ingresos. Esperamos 13.5 millones, pero terminamos con 13.5 millones de dólares de ingreso de arrendamiento frente a los 12.7 del año anterior. Verá un margen neto que pasa al 65.8%, pero con en términos absolutos un 4.6 millones de dólares frente a los 4.1 del 2021 y 4.3 del 2020, ¿verdad? Y sigamos. Y bueno, el fenómeno de la tasa de interés también le afecta a este fondo, ¿verdad? Y estamos pensando exactamente lo mismo, ¿verdad? En el proceso de repatriar los pasivos que están domiciliados en el exterior para amortiguar el efecto en el impuesto a las remesas, o anular, perdón, anular el impuesto a las remesas, no el efecto, anular el pago del impuesto a las remesas. No vamos. Si la meta es que al 30 de junio estos fondos dejen de pagar el impuesto a las remesas en el exterior, ¿verdad? O hayamos alcanzado un efecto en las tasas de interés con los bancos internacionales de tal forma que efectivamente hayamos anulado ese efecto de incremento en el impuesto a las remesas que estamos experimentando. La utilidad sí concluye menor al año anterior, a pesar de que tenemos un comportamiento positivo del rendimiento del activo productivo, y es básicamente por el efecto impositivo que estamos experimentando en este fondo y el efecto de tasa de interés que estamos experimentando en este fondo. Vean ustedes, el rendimiento del activo productivo termina en un nivel muy positivo, ¿verdad? Y lamentablemente no logramos compensar esto en términos de rentabilidad del patrimonio, básicamente por los efectos de tasa de interés que hemos mencionado. Ahora, el patrimonio crece en forma importante, esto como resultado de solamente un mes de haberse fusionado. Recordemos que las sinergias de las fusiones apenas se vieron un mes en el mes de diciembre, ¿verdad? Deberemos darle seguimiento a todo el 2023 y así lo estaremos informando en las asambleas de marzo, los efectos de las sinergias que tan solo muy marginalmente observamos al cierre del ejercicio 2023, perdón, de 2022. Ahora, en términos de valor de la participación, le pasa exactamente lo mismo como resultado de la fusión. Se hace una emisión importante de títulos y el vector se corrige.
y debido también a los cambios en la metodología, pues observamos al fondo básicamente estar muy cerca de su valor libros desde el pasado mes de diciembre y desde el pasado, desde el pasado momento en que se llevó a cabo la fusión. Ahora, hagamos una pequeña síntesis de la respuesta estratégica al entorno, ¿verdad? Y quiero contarles un poquito cuáles son los desafíos que estamos viendo, ¿verdad? Y ya queda esta Femina y 3 más y daríamos espacio. Tendríamos 1 hora prácticamente para preguntas y respuestas, así que yo sé que todos ustedes quieren hacer consultas, así que voy a tratar de pasar rápidamente, pero creo que es importante que ustedes comprendan la visión que tenemos en Improsa respecto a los desafíos que estamos experimentando. Bueno, primero que todo, los mercados inmobiliarios van a tender y deben inevitablemente normalizarse. ¿Esto qué significa? Los rendimientos brutos deben ajustarse dado el entorno de tasas de interés, ¿verdad? Y esto puede representar una oportunidad para unas posibles adquisiciones que puedan presentarse en los próximos meses, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque efectivamente el movimiento de tasas de interés ha sido no solamente muy rápido, sino muy amplio. De manera que los activos tienen que ajustarse y efectivamente tendremos y estaremos viendo rendimientos brutos que hace algún buen rato no observábamos. Un segundo aspecto, y esto sí es permanente, a diferencia de lo anterior, que podría eventualmente uno señalarlo como coyuntural en función de la evolución de las tasas de interés, lo que sí resulta ser permanente es la revolución tecnológica, ¿verdad? Junto con el tema del COVID, ¿verdad? Cambiaron los hábitos y los modelos de trabajo, los hábitos de consumo, de descanso. En general, la población en el mundo entero cambió inevitablemente con estos 2 aspectos, ¿verdad? Y los propietarios de bienes raíces debemos entender que existe una nueva humanidad que tiene otros gustos y preferencias y es deber de nosotros adaptarnos a ese mundo que cambió. Y hay que realizarlo y hay que reconocerlo. Otro aspecto que estamos viendo es que cada vez es más difícil que compradores y vendedores se pongan de acuerdo. Y esto básicamente porque en un ambiente de tasas de interés altas y crecientes todavía, las expectativas de retorno, tanto del comprador como del vendedor de un activo inmobiliario, pues pareciera que van a ser distantes. Sin embargo, creemos que habrán oportunidades y estas tendremos que aprovecharlas. El tema habitacional, vieron la cantidad de gente que ya me ha hablado del tema habitacional, que por qué nosotros no nos metemos en el tema habitacional, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay que tener presente 3 cosas. ¿Verdad? Primero, existen precios exorbitantes, ¿verdad? En esta categoría de activos. Existe una oferta limitada, ¿verdad? Somos un país pequeño, ¿verdad? Con movimientos demográficos muy pequeños, ¿verdad? En términos, si uno los compara con economías tan grandes o tan vastas como Colombia o Brasil u otros países del mundo desarrollado, ¿verdad? Pero lo cierto es que a mi juicio todavía esto de que todo sigue siendo una máxima, ese dicho popular de que no todo lo que brille es oro. Yo creo que en el tema habitacional nosotros vamos a ser muy cautos. Creemos que hay otros sectores en los que deberíamos incursionar y que podrían tener mucho más claridad. Uno, por ejemplo, el tema logístico, el otro tema de manufactura de alta tecnología, ¿verdad? Y eso es un tema que posiblemente van a ser sectores de actividad en los que estaremos estudiando posibles
casos de inversión. El tema habitacional todavía falta muchas horas de estudio antes de que nosotros podamos dar un paso en esa materia. Un aspecto quinto, y esto lo he dicho ya anteriormente en asambleas, y lo repito el día de hoy, y posiblemente lo repetiré en la asamblea de marzo, la calidad de los activos, ¿verdad? El asset quality, ¿verdad? La calidad del activo, ¿verdad? Inmuebles bien localizados y de alta calidad mantienen un fuerte interés de visitación, de demanda, de ocupación y reocupación si una vez intervenido cumplen con esos estándares que se buscan. Y para muestra es Forum 1, ¿verdad? Nosotros hemos venido haciendo importantes inversiones en Forum 1, un edificio que se construyó en el 2004, 2003 y se terminó en el 2005, ¿verdad? Y hemos venido reocupándolo, ¿verdad? Gradualmente por los esfuerzos de inversión que hemos realizado, de actualización de tecnologías y demás, y las que estaremos haciendo en el futuro, ¿verdad? Y eso es un mensaje fuerte, ¿verdad? No necesariamente se tiene que tener un activo nuevo, recién construido, también pueden haber activos que hayan sido construidos hace mucho tiempo, pero que hayan sido remodelados profundamente, pueden atraer el interés de inversionistas, perdón, de inquilinos, siempre que estos estén bien localizados. Otros activos presentan un marcado éxodo o desinterés. Si los activos que no están bien localizados o que no están en buena calidad, simplemente ni siquiera van a ser visitados. Así que aquí sí hay un tema de que hay que dar un primer paso, y ese primer paso es remodelar y actualizar la infraestructura y tener activos en muy buen estado para capturar el interés de inquilinos visitantes que estén buscando oportunidades de arrendamiento. Así que no es al revés, no es cuando yo tenga el arrendatario que debo de remodelar, porque probablemente ni siquiera podamos capturar el interés de un arrendatario si el edificio está básicamente desatendido, por no decir abandonado, ¿verdad? Yo creo que ahí hay una trampa mortal para la ocupación de largo plazo de cualquier portafolio de inversión inmobiliaria. Un punto sexto que es importante es la búsqueda de un mejor uso para rentabilizar los activos de segunda generación. Y yo creo que este tema de lo que hicimos con Distrito 7 y también con el antiguo Yaohan, hoy Desarrollo Comercial La Sabana, son experiencias altamente exitosas, ¿verdad? Reposicionamos activos, los intervenimos profundamente, actualizamos sistemas, mejoramos fachadas, introducimos algunos elementos que garanticen o generen eficiencias operativas para los inquilinos y bueno, rentabilizamos las inversiones al cabo de un periodo de tiempo. Yo creo que esto es una actividad que seguiremos haciendo en el futuro, ¿verdad? Como una actividad tan importante como la compra de nuevos activos o como la venta de activos que ya tengan algún grado de madurez en el portafolio. Site selection, ¿verdad? Este es otro tema también muy importante. Y esto, y yo creo que todos, bueno, yo creo que es un secreto a voces, ¿verdad? Todos guardamos una gran tristeza con el abandono de la ciudad, ¿verdad? Del centro de la ciudad, la desocupación que se ve en el centro de la ciudad, el grave deterioro de la infraestructura vial, el grave deterioro de las aceras, de servicios, de edificios, ¿verdad? Y este es un tema que cada vez es más relevante para la inversión inmobiliaria. Considerar el entorno urbano afecta el valor de las inversiones inevitablemente y debe ser incorporado en los análisis de compra y venta. Y esto, por supuesto, lo vamos a cumplir a cabalidad. Lo que hemos visto en los últimos 3 años en San José Centro es bastante triste. Y por dicha no tenemos mucha exposición en términos porcentuales en el portafolio, y hasta la fecha es básicamente marginal su afectación, pero indudablemente cuando estemos hablando de proyectos de inversión, el tema del entorno urbano tiene que ser altamente analizado.
Y bueno, y el tema de sustentabilidad, cambio climático, los estándares ESG y la tecnología son puntos de la agenda que son indispensables en estos tiempos y sin ellos indudablemente perderemos respaldo tanto en la comunidad financiera como de parte de los inquilinos. De manera que este es un tema que seguiremos altamente comprometidos con la inversión. Ahora, respuesta estratégica al entorno. Diversificación, primer punto. Vamos a ampliar la base de inquilinos, activos y sectores de actividad. Tenemos que invertir en el desarrollo de nuevos nichos de inversión, como ya mencioné, el tema de logística y el tema de tecnología, de manufactura de alta tecnología, ¿verdad? Y debemos de eliminar las concentraciones de riesgo, abatir las concentraciones de riesgo. Y esto es esencial en nuestra estrategia en los próximos años. En cuanto a escala, consolidar los fondos bajo una sola marca, ¿verdad? Ya probablemente muchos de ustedes estén cansados de escucharme, ¿verdad? Espero poder en las asambleas de marzo proponer a la Asamblea de Gibraltar y a la Asamblea de Crestones la fusión de estos dos fondos. Siempre, por supuesto, que el Comité de Inversión en el mes de febrero y la Junta Directiva en el mes de febrero me aprueben dicha propuesta. La someteré a la aprobación de ambas asambleas el 29 y 30 de marzo del presente año. Y eso creo que es realmente un elemento muy importante en la consolidación de toda nuestra estrategia. Porque el mayor tamaño nos mejora nuestra posición de competitividad y esto se refiere al poder de negociación porque abatimos las concentraciones de riesgo, ¿verdad? A menor dependencia de inquilinos particulares, mayor poder de negociación y y lo mismo ocurre para con proveedores. Y esto es un tema que vamos a presionar para que efectivamente se tome esta decisión y se implemente lo más rápido posible. Creo que esto es tal vez un factor que cambia las reglas del juego para los fondos que administra Impros. Esto también nos ayuda a reducir, suavizar las volatilidades que provienen de los efectos que el entorno nos produce y, por supuesto, mejora la percepción de riesgo y creemos que va a tener un impacto en la liquidez del instrumento. Desde el punto de vista de eficiencia operativa, la materialización de sinergias operativas existentes no explotadas continuará, ¿verdad? Ese tema de avalúos duplicados, calificaciones de riesgo duplicadas, auditorías duplicadas, ¿verdad? Con asambleas duplicadas, informes duplicados. Es decir, hay una serie de cosas que, como se lo mencioné a funcionarios de la Superintendencia General de Valores, por supuesto con el mayor respeto que se merecen, no es tiempo para andar gastando y derrochando en múltiples informes, en múltiples auditorías, en múltiples peritazgos. Es tiempo de concentrar las actividades. No tenemos un entorno sencillo y creo yo que esos esfuerzos regulatorios que aunque tienen un sentido de suministro de información, pueden considerarse un derroche en estos tiempos tan desafiantes como los que estamos viviendo. La fusión nos permite también aprovechar economías de escala en ingresos y gastos, permite acelerar los procesos de transformación, reposicionamiento y cambio de propósito de los activos porque tenemos una mayor capacidad financiera. Nos permite adoptar tecnologías aplicadas a la gestión de activos también de una manera más rápida, más eficiente y también la incorporación más rápida y decisiva de los principios ESG en nuestra gestión. Y desde el punto de vista de eficiencia financiera, bueno, el primer tema es que mejora el perfil crediticio debido a la escala de diversificación de los ingresos, mejora el poder de negociación de las condiciones con nuestros proveedores, tanto operativos como financieros, y sin duda nos permite accesar nuevas fuentes de financiamiento y otros mercados de capitales, y esto también vendría a generarnos aspectos de carácter positivo en la gestión en el largo plazo. Sigamos. Vean ustedes lo que hemos hecho en 8 años, ¿verdad? Prácticamente 10, disculpen, ¿verdad?
A finales del 2013 absorbimos los fondos de Interbolsa, ¿verdad? En julio del 2014 ya toda la regulación, todos los aspectos regulatorios se habían cumplido y teníamos 7 fondos, ¿verdad? Vean qué locura, ¿verdad? 7 fondos de inversión, 7 atomizaciones de portafolios, 7 fragmentaciones de portafolios, ¿verdad? En el 2015 los llevamos a 5. Básicamente el fondo Crestones absorbió el fondo Dólares y el fondo inmobiliario 3 de Interbolsa. En el 2022 volvimos a absorbir 2 más, ¿verdad? El fondo Dólares 2 y el fondo de desarrollo Multipar quedaron en Crestones. Y al cierre de diciembre del 2022 quedamos con solamente 3 fondos. Y en el 2023 estamos preparándonos para hacer la fusión de los 2 grandes, ¿verdad? Gibraltar y Crestones, para quedarnos con un fondo de más de 710 billones de dólares, el fondo Gibraltar. Y estaríamos a la espera de que el fondo 4 termine de prepararse para ser absorbido, ¿verdad? Y es un tema que estaremos durante el 2023 trabajando, ¿verdad? Pero lo que sí está claro es que el fondo Gibraltar y el fondo Crestones estarían siendo propuestos a sus asambleas, la fusión de los mismos a finales del mes de marzo del año 2023. Claro está, siempre que el Comité de Inversión, el Procesafi y nuestra Junta Directiva así lo aprueben, lo cual estaríamos dándolo a conocer muy posiblemente a finales del mes de febrero, primera semana de marzo del presente año. Y entonces lo que antes era una cosa atomizada, ¿verdad? Distribuida en múltiples fondos, resulta que se convierte en una sola cosa, ¿verdad? En donde las concentraciones de todos los inquilinos se abaten, ¿verdad? En donde las preocupaciones de concentración se vuelven controlables, ¿verdad? Y no basado en altas concentraciones que nos generan a todos sobresaltos, ¿verdad? Seguiremos remodelando activos, ¿verdad? Hemos hecho inversiones en edificios por 49 millones de dólares en los últimos 6 años y eso continuará. Y vean ustedes, aquí hay videos sobre claramente las diferencias que habían antes y después de las remodelaciones. Seguiremos vendiendo activos y seguiremos comprando activos, ¿verdad? Hemos vendido activos que eran complicados desde el punto de vista regulatorio, operativo, ¿verdad? O que tenían algunos riesgos. También hemos tomado ganancias de capital, ¿verdad? En fin, hemos hecho compras por 277 millones de dólares y hemos vendido 32 millones de dólares en activos en los últimos 6 años, ¿verdad? Sigamos. Estamos altamente comprometidos con la inversión tecnológica, el Grupo Financiero IPROSA y Banca de Inversión y la Sociedad de Fondos está en un proceso de incorporación de plataformas de primer mundo, básicamente la marca Oracle, ¿verdad? En donde nos permite administrar los aspectos de comunicación y mercadeo a través de la Oracle CX, el core de los fondos a través de Oracle Unified, ¿verdad? Y a través del ERP Cloud de Oracle estaríamos manejando todos los aspectos de operaciones primarias de las empresas y los fondos de inversión administrados, lo cual es, por supuesto, un aspecto de eficiencia y de alta tecnología que estamos muy comprometidos y además estamos haciendo inversiones muy cuantiosas para poder lograr implementar este proyecto de cambio tecnológico que esperamos terminar en el año 2024. En el tema de la eficiencia operativa, hemos empezado un proyecto muy ambicioso con Johnson Controls, que es una compañía global en temas de tecnología aplicada a la explotación y operación de activos, ¿verdad? Con ellos estamos desarrollando la implementación de un conjunto de aplicaciones para mejorar la eficiencia energética, poder gestionar mejor las relaciones con los inquilinos y, por supuesto, mejorar el rendimiento de los activos, las operaciones de mantenimiento, el rendimiento del espacio de confort de todos los ocupantes de los bienes inmuebles. Este conjunto de aplicaciones se llaman OpenBlue, ¿verdad? De Johnson Controls. Estamos ahorita en una etapa, en un plan piloto, estamos terminando el proceso de
de identificación de los sitios donde estaremos instalando los sensores para ser conectados a los BMS de los edificios, ¿verdad? Y aquí hay un conjunto de cosas que podremos lograr: optimizar energía, podremos trabajar en mantenimiento predictivo, podremos hacer diagnóstico remoto de los activos, reducir los costos de operación, generar una mejor perspectiva del riesgo operativo de los inmuebles, digamos, gestionar edificios saludables a través de poder de la medición de la toxicidad de los aires, ¿verdad? Mejorar la inyección del aire fresco a los bienes inmuebles. Es decir, hay un conjunto de posibilidades enorme. Aquí ya la inversión en tecnología no es solamente la inversión en las empresas para administrar los fondos, sino es en los activos para que los fondos puedan administrar mejor los activos que integran sus portafolios, ¿verdad? Seguiremos adelante con los temas de sostenibilidad ambiental, social y gobernanza, pero es un aspecto que estaremos trabajando en los próximos años de una manera muy agresiva, incorporando principios y prácticas y mejores prácticas en esta materia, digamos. Y para terminar, un aspecto importante: tenemos 16 inmuebles con bandera azul en la categoría de cambio climático, equivalente a 346.695 metros cuadrados. Esto tan solo en tan solo 3 años. Ya certificamos el primer inmueble en ISO 50001, que es una norma de eficiencia energética. Este aspecto nos ha dado grandes aprendizajes para llevarlo a una mejor gestión en otros activos. Sigamos. Tenemos edificios LEED Gold, ¿verdad? 47.000 metros cuadrados en el tobogán, 53.800 metros cuadrados en el cafetal, que son LEED Silver, ¿verdad? Y bueno, tenemos alianzas con Ecocolones, ¿verdad? Que es un programa de reciclaje. Y tenemos centros de recarga eléctrica en 5 conjuntos inmobiliarios, ¿verdad? Y seguiremos ampliando esto con el propósito de incentivar el uso de medios de transporte sostenibles con el medio ambiente. Y esto es básicamente mi presentación, y quisiera abrir un espacio de preguntas y respuestas para todos. Hay una primera de don Eduardo Scorza. Voy a leerlo. ¿Cuál es el avance obtenido en cuanto a la gestión que se está realizando con el mercado colombiano y por qué se ha tratado tanto en poner en marcha dicha operación? Gracias. Vamos a ver. Este proyecto empezó en el 2017 y sí, efectivamente, nos ha tomado 5 años, ¿verdad? Vamos para 6, ¿verdad? 6 años, ¿verdad? No 3 meses, ¿verdad? Es un proyecto de gran alcance, es un mercado bastante más grande que nuestro país. Estamos en un proceso ahorita, luego de concluir la inscripción en septiembre recién pasado, estamos en un proceso de debida diligencia con algunos intermediarios de dicho país, con los cuales estamos intercambiando información respecto al fondo, ¿verdad? Para que estos intermediarios puedan hacer recomendaciones directas a sus inversionistas. Dicho de otra manera, la estrategia es basarnos en distribuidores, ¿verdad? Y no hacer una colocación directa, dado que Improsa no tiene una operación en dicho país, ¿verdad? Entonces, estamos avanzando en ese proceso y nosotros esperamos en el 2023 dinamizar el mercado secundario y eventualmente hacer una colocación del mercado primario en dicho mercado si las condiciones nos favorecen. Creo que el 23 nos va a dar muy buenos réditos por el momento. Bueno, don Alberto nos señala cómo afecta la volatilidad del tipo de cambio a la gestión de los fondos. Muy marginal, don Alberto. Tal vez si se quiere
debería reducirnos el riesgo cambiario, dado que nuestros inquilinos no generadores van a tener acceso a un tipo de cambio mucho más conveniente para comprar los dólares que nosotros recibimos para el pago de nuestros alquileres. Por otro lado, nosotros mantenemos una actitud muy flexible en cuanto a si la evolución del tipo de cambio nos conviene, pagamos a los proveedores y contratamos en colones. Si el tipo de cambio no nos conviene, pagamos en dólares y contratamos en dólares. Esto con el fin de, digamos, aprovechar los vaivenes del tipo de cambio. Y es un aspecto que es muy dinámico, todo en función de la evolución del tipo de cambio. Ahorita estamos evolucionando al pago en dólares y la contratación en dólares para que efectivamente no nos afecte el gasto, digamos, para en cuanto a proveedores se refiere. Ahora, indudablemente, el pago de impuestos territoriales y el pago de impuestos, perdón, de servicios públicos, siendo que se pagan en colones y no tienen una vinculación con el tipo de cambio, estas dos partidas en particular, sí nos demandan una mayor cantidad de dólares por activo, ¿verdad? Porque no están referidos al tipo de cambio, ¿verdad? El señor P nos hizo una consulta, voy a ver si la logro ver. ¿Cómo afecta las mejoras señaladas en su presentación en las fracciones de compra y venta de participaciones? Vamos a ver, nosotros estamos, ¿verdad? Haciendo un proceso de difusión, ¿verdad? Tal que los inversionistas que tienen títulos de participación cambien su estrategia de precio en el mercado secundario, aspecto que yo no controlo, ¿verdad? De manera que puedan exigir un precio mayor por cada título que tienen en su poder y están en disposición de vender, ¿verdad? Creo que ha sido evidente que mantenerse invertido en títulos de participación es mejor que venderlos antes de las fusiones, ¿verdad? Yo creo que, digamos, yo esperaría que la masa de inversionistas que atendemos nosotros en Improsa hayan comprendido tanto en las fusiones anteriores como en las que se llevaron a cabo recientemente. Es mejor materializar el valor del patrimonio a través de las reorganizaciones de los fondos que salir con 2 títulos o 3 títulos a venderlos en el mercado secundario y que le cobren a uno o le paguen a uno un 25% del valor libros, ¿verdad? Por la liquidez, ¿verdad? Yo creo que son decisiones, digamos, que tienen que ver con, por un lado, liquidez y por otro lado, el valor del patrimonio en el largo plazo. Yo creo que y además no es una decisión que yo pueda tomar por ustedes, es una decisión que ustedes deben de tener. Nosotros lo que hemos hecho por todos los medios posibles es demostrar que a través de gestiones estratégicas en el largo plazo se puede cuidar el valor del patrimonio y no crucificarlo en el mercado secundario, si me permiten usar la palabra crucificarlo, ¿verdad? Hay otros mecanismos de liquidez, como el apalancamiento de las carteras, si es que hay una necesidad temporal para atender algún tipo de mecanismo, o vender en momentos de tasas de interés, ¿verdad? Como las que estamos observando. Yo creo que, y esto no es un tema solo de los fondos de inversión, esto es un tema en general del mercado bursátil a nivel global, ¿verdad? Que han afectado también las carteras de las operadoras de pensiones, ¿verdad? El tema de crecimiento de las tasas de interés, si nosotros vamos y tratamos de realizar las ventas en los mercados en momentos de crecimiento de tasa de interés, por supuesto que el valor de patrimonio va a bajar, ¿verdad?
lo que hemos tratado de hacer es darles un mecanismo de resguardo del valor del patrimonio, ¿verdad? De reconocimiento y recoger el valor del patrimonio y darles un mecanismo alterno a tener que ir al mercado secundario mañana y venderlos a $4,000 o al precio que le ofrece alguien que lo que quiere es básicamente tomar una ganancia por oportunidad o porque tiene un proceso especulativo, ¿verdad? Que no es nuestra estrategia. Nuestra estrategia es creación de valor en el largo plazo, ¿verdad? Y eso yo creo que ya es una decisión muy personal y muy individual de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero esta administración está haciendo todo lo posible por consolidar y aplomar lo que nosotros podemos hacer, que es el valor del patrimonio en el largo plazo, ¿verdad? Y esa es mi tarea. Y así la entiendo. Don Eduardo, altísimas sobre las expectativas de nearshoring, ¿verdad? Altísimas, indudablemente, ¿verdad? Yo creo que buena parte de lo que estamos observando en materia cambiaria en el país en estos momentos podría estar dándose en respuesta al tema de nearshoring. Por eso les mencionaba el tema manufactura de alta tecnología como un sector y logística como sectores en los que nosotros vayamos a incursionar agresivamente en los próximos años. Sí les puedo garantizar que no vamos a comprar 1 metro cuadrado de oficinas, por lo menos en los próximos 5 años. Nosotros vamos a estar gestionando nuestros mercados, nuestros activos de oficinas, los vamos a mantener ocupados, los vamos a cuidar, los vamos a renovar, los vamos a proteger, pero nuestra exposición y nuestro portafolio va hacia estos otros sectores, aprovechando esta tendencia. Con respecto al comentario anterior que no vi y que me adelanté a el señor Gómez, ¿verdad? Gracias por su opinión, coincido con usted. Estratégicamente lo más importante es conseguir esa fusión, ¿verdad? Y esa fusión debería tomar lugar en marzo. Y yo creo que el mensaje al mercado inmobiliario sería poderosísimo, no solo local, sino internacional, ¿verdad? De contar con un jugador de esta escala en el país, indudablemente, ¿verdad? Yo no dije que el comité de inversión o la junta vayan a oponerse. Yo creo que en general ya está, es una idea muy madura, pero sí hay un proceso, señor Gómez, de presentación de los análisis, de los estudios. Nuestros directores tienen que aprobarlo porque se hacen públicos, ¿verdad? A la hora de hacerse esta fusión. No, de ninguna manera quise decir que la junta o el comité se vayan a oponer, jamás, ¿verdad? Yo creo que quise darles el lugar desde el punto de vista de gobernanza. Yo, para poder convocar las asambleas, requiero la aprobación del comité de inversión y de la junta directiva, que eso forma parte de nuestra estructura de gobierno. Pero yo creo que es una idea muy madura dentro del Grupo Financiero Improsa y una estrategia que creo que responde muy bien a este entorno y de alta incertidumbre que estamos viviendo. Don Alberto Lavadía, ¿cómo estás, Alberto? Gusto en saludarte. Bueno, vamos a ver, Alberto, si hay un periodo de ajuste de los alquileres. Yo creo que hay una cosa que nos está ocurriendo, ¿verdad? Y es que, digamos, dada los movimientos de tasas de interés, dado los movimientos de inflación, gradualmente veremos en los próximos años un crecimiento de los alquileres, indudablemente. Yo eso lo entiendo. Además, también observo que va a haber una consolidación de la tasa de incremento de los alquileres,
por arriba del 3, ¿verdad? Inclusive el 4, aspecto que habíamos dejado de ver porque hubo una época, varios años en donde luchamos contra la deflación, no sé si se acuerdan lo que hablaba antes el Banco Central de la brecha producto negativa, de los procesos deflacionarios del país, ¿verdad? En aquellos momentos hablar de tasas de incremento del 3 o del 4% era casi que herejía, ¿verdad? Yo creo que hoy esa perspectiva está cambiando y creo que ya no hay discusión sobre el tema de temas de incrementos entre el 3 y el 4%. Sí creo que es un tema de que el portafolio tiene que rota anualmente y ahí iremos viendo paulatinamente. Con contratos que están venciendo en activos de muy alta localización, como por ejemplo desarrollo comercial La Sabana, estamos ajustando alquileres muy por encima de lo que cobrábamos nosotros en el pasado, antes de las intervenciones y antes de estos fenómenos, tanto en el primer piso como en el segundo. Ese es un edificio que le pertenece a Crestones, se está convirtiendo en uno de los edificios más rentables de la cartera, ¿verdad? Y eso, locación, calidad de activo, más el tema de lo que tú señalas como inflación, más temas de tasa de interés, nos están permitiendo alcanzar niveles de alquileres muy superiores. En fin, vamos en esa dirección que tú bien señalas gradualmente. Señor Moreno. Yo creo que el tema del cambio climático y ESG es un tema, vamos a ver, importante, por supuesto, de responsabilidad social, es importante desde el punto de vista de que son, ¿cómo se llama? Agenda global, ¿verdad? Es claro que el tema del cambio climático afecta profundamente nuestras realidades económicas, políticas, sociales, demográficas, alimenticias, ¿verdad? Y nuestro deber es mitigar nuestra huella, ¿verdad? De carbono y con ello participar de esta tendencia global, ¿verdad? Que busca precisamente contener los efectos del cambio climático. Nosotros tenemos una huella importante en el país, ¿verdad? Estamos hablando de varios cientos de miles de metros cuadrados de techo, ¿verdad? Que tienen un efecto de carbono, ¿verdad? De huella de carbono, ¿verdad? El esfuerzo que estamos haciendo tanto con Johnson Controls a nivel de plan piloto es poder medir en tiempo real nuestra huella, ¿verdad? Y es indispensable la medición para luego emprender medidas de mitigación, ¿verdad? Y esto en el largo plazo también nos va a permitir, por ejemplo, accesar fuentes de financiamiento, ¿verdad? Que consideren a jugadores del sector de real estate que llevan a cabo actividades consistentes, no greenwashing, ¿verdad? Sino consistentes, tendientes a reducir el cambio climático, los efectos del cambio climático. Yo creo que, por un lado, hay un tema de, podríamos acceder a recursos blandos, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista de los inquilinos, y esto tiene un efecto en ocupación, ciertos inquilinos globales cada día son más exigentes en esta materia y siempre están preguntando sobre los temas, ¿verdad? Incluyendo los temas de inclusividad. Ya no solamente hay un tema de cambio climático, sino de inclusividad, de prácticas laborales, de una serie de cosas. Y yo creo que esos son estándares que nosotros perseguiremos muy activamente en el futuro. Bueno, como lo hemos hecho en el pasado, por supuesto, pero mucho más decididamente en el futuro. No sé si habrá alguna otra consulta. Por supuesto, estoy a sus órdenes siempre. Ha sido
Ha sido una muy grata oportunidad saludarlos a todos, algunos conocidos como Alberto, saludos, un saludo fraternal. Estoy a sus órdenes, creo que no hay otras consultas, no habiendo más, creo que no hay más, perdón. Vamos a ver, no sé si Betsy me puede ayudar, si hay alguna. No, Jaime, yo no sé si solo hubo una del tema de lo de la guerra, que no sé si ya se la había aclarado a don Eduardo. Perdón, sí, el tema de la guerra de Ucrania. El tema del conflicto bélico y su impacto en nuestro país, por supuesto, está por el lado de las materias primas, ¿verdad? Las alimenticias y las no alimenticias, ¿verdad? Yo creo que es una tragedia, ¿verdad? Pobre pueblo el ucraniano, porque son centurias de lucha por la subsistencia. La literatura y la historia recogen ampliamente la lucha de ese pueblo por su sobrevivencia, ¿verdad? Y guardo la más alta solidaridad con ellos, ¿verdad? No se merece ningún pueblo la invasión, pero desde el punto de vista ya de nosotros como país, el tema está asociado a la inflación de costos, ¿verdad? La inflación importada. El país, gracias a Dios, ha avanzado mucho en el tema de energías renovables, ¿verdad? Y eso es un tema que vamos a empezar a trabajar con algunos inquilinos. Es un aspecto que muy posiblemente incorporemos en Fórum 1 como un proyecto piloto, ¿verdad? El tema de avanzar en que nuestros edificios tiendan a incorporar la luz solar como un elemento adicional, ¿verdad? De menor dependencia, aunque ya el país en sí mismo ha venido reduciendo su dependencia digamos, del combustible fósil, ¿verdad? Nosotros incorporaríamos temas adicionales en el tema de energía solar. Ahora, sí me cuesta mucho, ¿verdad? El control de otros aspectos que nosotros no controlamos por el tamaño de mercado que somos y por el tipo de jugador que somos, ¿verdad? El costo de la importación de productos, ¿verdad? Llámese activos, equipos, ¿verdad? En el que dependemos básicamente de precios internacionales. Nosotros tratamos y trataremos, por supuesto, siempre de invitar a una mayor cantidad de proveedores. Tenemos una estrategia muy activa, pero sí creo que si esta guerra continúa, como creo que va a ser así, viviremos un periodo de alta inflación y altas tasas de interés por algún tiempo mayor al de lo que algunos analistas han señalado, ¿verdad? Y creo que es una guerra que va a continuar. No creo que haya una solución de corto plazo a la misma, ¿verdad? Frente al tema de costos, lo único que queda para nosotros, que es controlable, es la diversificación de proveedores para tratar de que por el tema de tamaño y capacidad de compra podamos obtener ventajas de contratación como una forma de, digamos, de contener la inflación de costos cuando hablamos de equipos que estamos importando del exterior para el reemplazo de equipos que ya tienen algún grado de depreciación o obsolescencia, llámese aires acondicionados, plantas de agua potable o residual, en fin, esos aspectos. Creo que es solamente por la vía de la ampliación de los proveedores, pero es poco lo que podemos hacer ahí para controlar costos. El tema colombiano. Me hace una pregunta, don Eduardo. ¿Qué expectativa concreta tenemos en el corto plazo de que esto se concrete? Vamos a ver. No, don Eduardo, viera que yo me siento altamente optimista con esto. Es una iniciativa que hemos trabajado por mucho tiempo. No crea que esto es una cosa de corto plazo. O que ya pasó de moda o ya me olvidé del tema, para nada, para nada.
Yo creo que buena parte del futuro de la gestión de nuestros fondos de inversión, de nuestro, voy a hablar en singular, fondo de inversión, depende de la penetración de mercados de capitales de gran envergadura. Pero tenemos que quemar etapas y estamos en procesos de debida diligencia, ¿verdad? Tenemos reuniones periódicas con analistas en el exterior que nos están consultando sobre la evolución del producto y estamos en ese proceso, don Eduardo. Yo espero traerle noticias más claras en marzo, ¿verdad? En la asamblea del fondo y haber ya podido por lo menos haber iniciado el proceso de acarreo y negociación en el mercado secundario de títulos de Colombia. Espero poder lograr ya darle informes concretos en esa materia en el mes de marzo. Doña María Cristina, gusto saludarle. ¿Cómo ha estado? Espero que esté muy bien. Bueno, esa pregunta, ese comentario me lo hizo un advisor, ¿verdad? De una de las cuatro grandes compañías consultoras globales, que por qué me fui a Colombia en lugar de haberme ido al mercado americano, que por qué no fui directo. La decisión, doña María Cristina, tiene que ver con un proceso de maduración, de incorporación de un montón de aspectos de carácter regulatorio, de conocimiento de mercados más avanzados que el nuestro. Esa maduración de la organización era necesaria no lo descarto, no descarto eso en el futuro, ¿verdad? Pero también necesitamos escala y eso es lo que estaremos trabajando en los próximos años. Don Jaime, ahora sí tenemos aclaradas todas las consultas. No sé si hay una consulta adicional, sino para dar por terminada la sesión. Igual recordarle a los inversionistas que esta presentación nosotros la vamos a tener pública para quien así la requiera y si no hay ninguna consulta, finalizamos. Tal vez agradecer entonces a todos los inversionistas que nos acompañaron hoy. Don Jaime, no sé si usted igual quiere despedirse. No, muchísimas gracias a todos. Un placer estar con ustedes y como siempre, a las órdenes. Un gusto y que pasen un muy buen día. Hasta luego.